¿Cómo están? Dios los bendiga, bienvenidos. Qué bueno poder estar este domingo acá con ustedes del otro lado. Queremos saludar a la congregación Nueva Vida. Falta menos, cada vez somos más. Hay algunos que no los conocemos personalmente, que se están añadiendo a esta familia de fe a través de los Zoom, a través de los medios de comunicación, las diferentes plataformas, y queremos abrazarlos. Ya los vamos a ver, ya nos vamos a pegar ese abrazo y vamos a poder juntos compartir, pero mientras tanto la iglesia, la congregación, el cuerpo de Cristo no se detiene, el Señor no está en cuarentena y Él sigue orando. Y queremos comenzar de la mejor manera este domingo teniendo un tiempo de alabanza, de adoración, pudiendo levantar las manos al cielo, entregarle al Señor nuestra vida y decirle: Señor, o aunque yo no pueda ver, yo sé que vos estás obrando, y la obra que empezaste en mí, en mi familia, todo lo que yo esté necesitando está escondido en tu cruz, en ese poder derramado en la cruz, en esa sangre está el poder para traerme libertad, para traerme sanidad, para traerme restauración. Así que prepara ahí a tu familia, prepara tu corazón y vamos a escuchar esta alabanza y metete ahí en el río de Dios y prepara y decirle: Señor, te entrego mi corazón, haz tu obra en mi vida. Vamos a escuchar.
novia dice ven, ven Jesús, la novia dice ven. Bueno, qué tremendo este tiempo de adoración, qué bueno podernos meter ahí en la presencia de Dios, postrarnos y menguar para que crezca Él, menguar para que realmente le demos lugar al Espíritu Santo en medio de la alabanza, en medio de la adoración, como decíamos antes de empezar, para decir, Señor, yo te adoro. En tiempos de abundancia, en tiempos de escasez, yo te adoro y te amo por quien sos, no porque solamente podés hacer un milagro en mi vida. Eso ya lo sé, pero te adoro por eso que hiciste en la cruz, esa llenura, esa plenitud, esa amistad, esa paternidad que derramaste en mí, esa eternidad. Por eso lo alabamos, porque Dios es bueno. Y queríamos compartir con vos una palabra preciosa hoy, que sabemos que va a tocar tu corazón, y queremos hablarte de algunos personajes bíblicos, ¿sí? En especial de la vida de Gedeón, de la vida de Moisés, de Josué, no profundizando tanto en cada vida, sino que hay algo particular en estas personas y donde dos de ellos, ¿sí? Y así tantos más figuran en el libro de Hebreos, los héroes de la fe. Ahora, qué tremendo todos estos personajes bíblicos que como yo y como vos estaban sujetos a pasiones humanas, eran de carne y hueso, pero la obra que Dios empezó en su vida la terminó. Por supuesto que estas personas fueron perfeccionadas a través de Dios, a través, dice la palabra, de su fe. Fueron justificados, ¿sí? Y estas personas que hablan en Hebreos 11, los héroes de la fe, fueron en el Antiguo Testamento, vivieron en esa época, por lo tanto no entendían todavía. Sí, vamos a ver que ellos se les había revelado a su corazón que habría de venir una patria mejor. Ellos vivían por fe, vivían guiados por la palabra, por la guía de Dios, por la vida del Señor, esperando que lo que vendría siempre sería mejor, y actuaban en fe, obedeciendo. Pero acá yo quiero poder introducirnos, ¿no? Primero hablando qué es la fe, ¿no? Porque es fácil comenzar, pero es difícil, hay veces, permanecer, terminar la carrera y llegar hasta el final. Por eso esto se trata de permanencia, por eso esto se trata de fe. No es fácil, ¿sí?, terminar algo, sino que es difícil permanecer hasta el final. Lo que es sencillo es comenzar. Por eso muchas personas comienzan una carrera, y esto te lo hablo a nivel espiritual, pero también lo podemos ver a nivel terrenal. Personas comienzan una carrera, hacen hasta cuarto año de la facultad, incluso quinto, y de repente faltan un par de materias y abandonaron la carrera, ¿no? Y de repente comenzaron una relación, comenzaron un noviazgo, era un noviazgo hermoso, algo que Dios tenía ahí en el corazón, y por problemas de carácter, por no saber solucionar los problemas, se perdieron el seguir edificando esa relación, y de repente no pudieron llegar hasta el final. Y cuántas cosas, ¿no? Comenzamos fácilmente, pero no las podemos terminar, porque la clave es permanecer. La clave es levantarnos en fe cuando viene esa tentación y esa debilidad humana que se llama desánimo. El desánimo viene a robarte las oportunidades, el desánimo viene a robarte la fe, el desánimo viene a que puedas ver las cosas, como se dice, ¿no?, con el vaso de la manera que hablamos siempre, que es el vaso vacío, medio vacío. En vez de verlo lleno, el vaso por la mitad, cuando me preguntan cómo lo veo, y lo veo vacío. Pero va a estar la persona que dice, lo veo casi lleno, ¿no? Y esa es lo que hoy te quiero hablar. La fe dice que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y mirá,
algo tremendo en este proceso, ¿no? Y con estos héroes de la fe, muchos comenzaron bien, pero terminaron mal. ¿Y qué te quiero decir? Que así todo, con errores, el Señor permitió que figuraran, ¿sí? y que fueran de ejemplo en la Biblia para nosotros de acuerdo a la fe que ellos tenían, ¿sí? Pero muchas de esas vidas, ¿sí? Por ejemplo la vida de Gedeón, comenzó bien, pero terminó de alguna manera no dejando una herencia para las futuras generaciones. Por eso acá la clave es permanecer hasta el final, de tal manera que mis generaciones, que mis hijos, que mis discípulos, que las personas que vienen después de mí puedan decir, terminó la carrera, ¿sí? Dejó una herencia, dejó un legado, y aunque se equivocó o aunque tuvo que presentarse delante de Dios con sus errores y pedirle perdón, pudo avanzar. El Señor lo perdonó, avanzó y terminó la obra que Dios le pidió. Pero mirá lo que dice acá, en Hebreos 1, dice la fe, y no la vamos a leer todo el capítulo, pero desglosé algunas partes, ¿no? Dice que la fe, lo visible no proviene de lo que se ve, ¿no? Lo visible no proviene de lo que se ve. Ese es el lenguaje de Dios, ¿no? Dijo, hágase la luz, y la luz fue, ¿no? Y cuando vemos que de repente un invento no existe, pero comenzó en la imaginación y en el pensamiento de alguien, ¿sí? Comenzó en la mente de alguien. Por eso Dios puso la capacidad en nosotros, en mí, en vos, de soñar, de ver las cosas como Dios las ve, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Por eso yo no sé cómo estás viendo vos tu vida, tu economía, tu salud, pero déjame decirte que vos tenés que empezar a declarar la palabra y como dice ella, diga al débil, fuerte soy. La palabra de Dios dice que lo que no es, ¿sí? Va a ser de acuerdo al poder creativo y la declaración de su palabra. Su palabra es verdad, su palabra tiene poder y cambia toda circunstancia. Por eso Jesús se levantaba en medio de la barca con sus discípulos cuando venía la tormenta y ellos tenían temor y el Señor reprende a los vientos. Esa misma autoridad te dio el Señor para reprender en el nombre de Jesús. A veces nos olvidamos que la lucha es contra sangre y carne, y nos olvidamos de tomar autoridad y decir, en el nombre de Jesús, enfermedad retrocede. Yo declaro que soy sano por las llagas de Cristo. Se levanta la tormenta y dejamos que los vientos inunden la barca hasta el punto de hundirla, y nos olvidamos que el Señor dijo, levántate, levántate en el nombre de Jesús, levántate en su nombre y reprende toda circunstancia. Y vas a ver que va a cambiar tu interior, las circunstancias, el enemigo va a empezar a retroceder. También dice que la fe recompensa a quienes los buscan. A veces te pensás que no vale la pena buscar al Señor. Quizás estás pasando un momento tan difícil y decís, pero ¿a dónde está lo que Dios me prometió? Permanecé hasta el final. Acá la Biblia dice, recompensa a Dios a quienes lo buscan. Dice, por la fe, dice, no he advertido de cosas que aún no se veían, sí construyó un arca. Yo quiero decirte algo. Muchos en este tiempo, y incluso el diablo va a venir a decirte a tu mente, ¿qué estás haciendo? Como le dijo a Noé, ahí seguramente, un barco, la gente se burlaba. No sabía ni lo que era un barco porque no había llovido en la tierra y de repente se burlaban, seguro no dirían este viejo está loco, pero ¿sabés qué pasa? Cuando vos comenzás a levantarte en fe, a oír la voz de Dios y a creerle a Dios, vos y tu familia va a ser salva. Noé dice que se levantó sobre las aguas, sobre el diluvio, sobre la tormenta y que él y su familia fue salvo. Y sin embargo, todos los que no creyeron, todos los que se burlaban, la tormenta los tragó. Por eso, vos y tu familia en la tormenta, si vos le crees al Señor, te vas a levantar como Noé se levantó junto a ese barco con su familia por arriba
de las aguas, de esa tormenta, de ese diluvio, porque quien te levanta es el Señor en medio de la dificultad, en medio de la prueba. ¿Qué es lo que te levanta? Te levanta la fe, te levanta la obediencia, te levanta el creerle a Dios. Por eso, desechá el desánimo y decirle, Señor, yo te creo, Señor, yo te creo. Tremendo lo que hace la fe. La fe es la manifestación de la confianza puesta en Dios. La fe, aunque no vea los resultados, ya está viendo con los ojos de Dios porque confía que la obra que Dios comienza la va a terminar y Él es fiel. Mirá lo que sigue diciendo Hebreos 1. Dice Abraham, ¿sí? Versículo 11. Hebreos 1, versículo 11. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad, dice, y Sara, que también era estéril, recibió fuerzas para tener el hijo prometido. ¿Sí? Abraham y Sara eran estériles. Sí, Sara era estéril. Abraham, obviamente, una edad avanzada, dice que ya era un anciano, ¿no? Entonces, era imposible, ¿no?, tener un hijo. Y Dios les había dicho que iban a tener un hijo, ¿no? Les había prometido, pero muchas veces viene la tentación de ver la realidad. La realidad, la lógica es enemiga para que vos puedas ver un milagro y la manifestación de Dios. Si Dios dice algo en la palabra dice sí y es amén. Y se va a cumplir en aquellos que le creen. Y dice que Abraham creyó. Dice que Abraham le creyó al Señor y después que Dios le dio la promesa, a pesar que pasaron momentos también de incredulidad, ¿sí?, de dificultad, donde a veces dudaban, y en el proceso dice que Abraham quiso ayudar a Dios, ¿no?, teniendo un hijo con otra persona, y eso trajo una gran consecuencia porque no era el hijo que Dios le había prometido. Y a veces queremos tomar esos atajos y esos atajos traen grandes consecuencias. Por eso la cuestión es permanecer anclado, plantado en lo que Dios dice en su palabra, en lo que Él te prometió. Y dice que Abraham después de un año tuvo ese hijo, ¿no? Y realmente se pudo gozar en ver que Dios es fiel. O aunque tarde lo que estás esperando, o aunque tarde lo que Dios te prometió, no claudiques en tu fe, no retrocedas simplemente como dice la canción de Funky, retrocede, pero para tomar impulso. Si vas a retroceder, que sea para tomar impulso y para saltar todo obstáculo que se levanta en tu vida, porque Dios está con vos, Dios es fiel. Y seguimos avanzando, dice que en Hebreos, ¿no? En Hebreos 24, vamos a saltar al versículo 24, vos podés ir viendo los diferentes versículos ahí en tu casa, sentate, meditalos, ¿sí? Masticalos y deja que Dios te hable. Pero vamos a saltar al versículo 24, mirá lo que habla de Moisés. Por la fe Moisés, dice, ya adulto, ¿sí? Por la fe Moisés, ya adulto, dice, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo propio de la causa del Mesías era la mayor riqueza, era mayor que las riquezas, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¡Qué tremenda la vida de Moisés! Para quienes no conocen la vida de Moisés, así como Moisés, Dios actuó en mi vida y va a actuar en tu vida. Dice que Moisés, desde niño, ¿no? Su vida fue puesta en peligro. Dice que el pueblo de Egipto quería matar a todos los niños hebreos y de repente dice que la mamá de Moisés crea una barca, ¿no? Hace una barca y lo pone en el río Nilo para salvarlo de la muerte y lo deja en ese río. Y dice la historia
que de repente al otro lado el río tomó su cauce, esa barca con el bebé arriba, con Moisés siendo una criatura, y del otro lado llega y quien lo recibe es la hija del mismo faraón, aquel hombre que había mandado a matar a todos los niños. Y esta mujer, la hija del faraón, lo ve y ve que es un nene hermoso y de repente llama a la esclava, a la nodriza, y le dice: quiero que me críes este bebé. ¿Quién era esa nodriza? Era la mamá de Moisés. Ahora, qué tremendo las cosas que hace Dios, que quizás vos sentís que tu vida va como ese bebé en ese río sin rumbo, sin puerto. Quizás decís todo está perdido, pero déjame decirte que a Dios nada se le escapa. Quien llama a una persona, Dios ya tiene resuelto las dificultades, los problemas. Por eso déjame decirte que Dios sabe que Él te va a estar esperando del otro lado. Hoy podemos ver que era esta mujer, ¿no? La hija de Faraón, pero yo entiendo que así, ¿no? Como esta mujer representaba a la salvación, ¿no? Para Moisés, así es el Señor para con nosotros, ¿sí? Dios pone gente. Puso a la hija del faraón para salvar la vida de Moisés. No importa quién sea ni de la forma que sea, pero Dios va a poner gente siendo sus brazos, siendo Él, ¿no? En tu vida para traer libertad, para traer seguridad. Y dice que Moisés comienza su vida y empieza a crecer. Claro, con la cultura de Egipto, un pueblo idólatra, un pueblo que no conocía a Dios, que no lo amaba. ¿Sí? Un pueblo que se oponía al pueblo judío, que lo perseguía, que lo tenía esclavo, ¿no? Y que realmente adoraba a otros dioses, pero no a Dios. Entonces dice que fue creciendo Moisés, pero acá en el versículo 24 dice algo clave. Dice que en su corazón, ¿sí? En su interior, sabía que él no pertenecía a Egipto. Vos no pertenecés a este mundo. La palabra de Dios dice que estamos en este mundo, pero no pertenecemos. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que vivir en Marte? De ninguna manera. Lo que quiere decir es que si vos recibiste a Jesús en tu corazón, ¿sí? La naturaleza de Dios, el reino de Dios empieza a crecer en tu vida. Si vos lo dejás, su santidad, su amor, a imagen y semejanza del Señor Jesús. Y dice que realmente vos, ¿no? Ya no perteneces a esa vida antigua que antes llevabas. Yo no sé cuál era tu estilo de vida anterior, antes de llegar al Señor, o quizás es la primera vez que estás escuchando este mensaje y tenés un estilo de vida lejos de Dios. Quizás estás destruido con droga, con alcohol, quizás no te falta nada. Tenés abundancia de dinero, estás envuelto quizás en riquezas, tenés una buena economía, y decís, bueno, no me falta nada, y eso era lo único que llenaba tu corazón. Pero hoy pasa el tiempo y sentís que ni siquiera eso es lo que llena tu vida. Y claro que no, porque lo único que llena una vida es Jesús. Lo único que trae plenitud es, como dice la palabra, buscad el reino de los cielos y las demás cosas van a ser añadidas. Por eso todo lo que vivimos en este mundo es hermoso. Es realmente una bendición si lo vivimos con Dios, porque es complemento a la eternidad que Dios pone en nuestro corazón, a un propósito mayor, que es poder vivir de la mano de Dios y conocerlo. Entonces, claro, todo cobra sentido, todo cobra vida, pero cuando a una vida le falta esa plenitud, esa llenura, las demás cosas externas no pueden llenar ese vacío existencial que solo lo llena Dios. Y mirá, Moisés se encontró con esto. Dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que llega un momento en nuestra vida donde tenemos que elegir.
donde tenemos que dejar el pasado atrás, Egipto, que representa aquellas cosas que Dios no le agrada, y renunciar para obtener y permanecer en esta carrera de fe, para terminar la obra que Dios empezó. Recordad que comenzamos a hablarnos que comenzar cualquier cosa a veces es fácil, lo difícil es permanecer hasta el final. Y acá Moisés se dio cuenta que tenía que renunciar, que él, como te dije, no había nacido para semejante vida superficial, que había algo en su interior que lo estaba llamando y que era salir de Egipto. Y vos fíjate, quizás vos estás diciendo, Dios a mí no me llama, no hizo nada en mi vida, mirá cómo está mi vida, destruida. Pero acordate que Moisés desde pequeño había un plan para que su vida fuese destruida. Moisés fue desarraigado de su cultura, fue desarraigado de su patria, de su familia, ¿sí? Y de repente, en medio de toda dificultad, Dios siguió obrando para que todas las cosas que parecían para mal, Dios las transformaría para bien. ¿Y cuál es el llamado de Moisés? Dios llama a Moisés a traer libertad al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, lo libera de la cautividad, de la esclavitud, donde el pueblo de Egipto se encontraba esclavo. Entonces déjame decirte que las cosas que hoy ves, que pasaron en tu vida, que causaron tanto sufrimiento, y hay veces no son consecuencia de Dios, es consecuencia de una generación que vivió lejos de Dios. Claro, mis padres, tus padres, quizás tu familia no conoció a Dios, carece de amor, carece de vacío, quizás te criaste en una familia disfuncional, fuiste abandonado, pero hoy Dios te da la oportunidad. Sos vos el que, como Moisés en una barca, Dios te está guiando, acercándose a sus brazos para traerte una vida nueva, para traer bendición a tus generaciones. Quizás no recibiste amor, pero Dios te va a llenar de amor para hacer una familia, para permanecer en tu matrimonio, para criar a tus hijos y para hacer de vos una vida de bendición y de otros, así como Moisés trajo libertad y ayudó al pueblo de Israel de ser libre de la esclavitud. Dios te va a ayudar a vos a que traigas libertad y hagas libre a muchas personas en el nombre de Jesús. Que así como Dios te comenzó a ayudar o te comienza a ayudar hoy mismo, vos puedas ser de bendición para otros. Pero claro, recordá que acá hay una palabra clave, dice renuncia, ¿no? Renuncia. Tenés que renunciar a esa amistad que no te es de bendición. Tenés que renunciar quizás a una relación que sabés que Dios no le agrada. Quizás tengas que renunciar a ver cosas que no tenés que ver. Quizás tenés que renunciar a dejar de melodiar lugares que no tenés que melodiar. Quizás tenés que renunciar a esos placeres, como dice acá, que eran efímeros, los de Egipto, ¿no? Placeres efímeros del pecado. El pecado no dice que es fácil de agarrarlo y difícil de soltarlo. ¿Por qué? Porque el pecado tiene una atracción a nuestra vida carnal, pero es efímero, trae un placer momentáneo y que necesita continuamente traer nueva adrenalina, nuevas cosas donde me voy enredando. Pero cuando Jesús viene a una vida, empieza a traer libertad y a llenarla de tal manera que no necesita ningún aditivo, ningún placer efímero, porque Jesús lo llena todo. Por eso déjame decirte una vez más, amigo que me estás escuchando del otro lado, sea que estás comenzando con Dios ahora, dando tus primeros pasos, sea que hace años que estás caminando de la mano de Dios, sea que es la primera vez que estás escuchando un mensaje como este, recordá algo, que el amor de Dios nunca se acaba, que sus misericordias son nuevas cada día y que si vos hoy decidís en tu corazón decirle: Señor, yo renuncio, así como Moisés, renuncio y dejo Egipto, este sistema de mundo tan vacío, por vos, por tu amor, por tu llenura, por tu plenitud, Señor, porque me amás, porque entiendo lo que estás haciendo en la cruz.
déjame decirte que Dios va a hacer de vos una obra maravillosa y vas a permanecer firme en la fe, sostenido de la mano del Señor hasta el final. Pero claro, dice la palabra de Dios que Dios no da mayor prueba que no podamos soportar, ¿no? Y Dios lo dice literal en su palabra, que Dios no da mayor prueba que podamos soportar. Entonces, si hay algo que estás pasando en este tiempo, si hay algo que estás siendo probado, ¿sí? Si estás siendo probado en tu fe, la prueba de la fe es para que vos seas libre, para que seas promovido, para que entiendas en qué te estás equivocando, para decirle, Señor, no quiero tropezar nuevamente en esto, quiero recibirme, quiero aprobar. ¿Sabes por qué? Porque Dios está deseoso que apruebes lo que tenés delante, ¿sí? El obstáculo, que lo saltes, porque la prueba, ¿sí? Es para promoverte a un nivel mayor, para recibir mayor bendición. Pero claro, algunos no quieren la presión de la prueba y en vez de permanecer retroceden, ensuciando su corazón, diciendo que Dios le dio una prueba que no podían soportar y eso viene del mismo infierno. Ese pensamiento no es de Dios, esa división, eso que dejaste en tu corazón entrar diciendo que Dios te falló. Dios no falla, Dios no miente. Sos vos y yo el que tenemos que decir, no Señor, no pasé la prueba, hay algo más grande que viene para mi vida. Yo Señor te pido perdón, rechazo y quito de mí la amargura, la tristeza, el puño que levanté contra vos. Y Señor, yo sé que hay algo que viene para mi vida. Me levanto en tu nombre, Jesús, y esta prueba ahora la paso con vos. Y cuando te animes, cuando te levantes, cuando creas, cuando restaures tu relación con Dios, vas a ver que la prueba, si no era nada comparado con lo que venía por delante. Jesús mismo dice en Efesios que por el gozo, Efesios 2, que le esperaba, soportó la cruz. Dice que se humilló, ¿sí? Siendo Dios, no aferrándose a eso, sino que eligió humillarse. ¿Para qué? Sabía que lo que venía, el gozo que vendría por delante después de esa cruz, no se comparaba con estos sufrimientos placenteros, con estos sufrimientos, que el gozo que venía por delante no se comparaba con este sufrimiento pasajero. Pero claro, hay que estar lleno de Dios. Esta prueba, esta dificultad, esta permanencia no la podés hacer vos solamente con tus fuerzas. Necesitas una relación con Jesús, una relación con Dios, leer la palabra, meditarla. Mirá lo que dice, ¿no? En Josué capítulo 1, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como yo estuve con Moisés, le dice al sucesor de Moisés, yo estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres, que se las daría. Solamente sé fuerte y valiente. Cuida de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. ¿No? ¡Qué tremendo! Hay algo fundamental, que no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha de las palabras de Jesús, de sus promesas, de lo que Él te prometió, de lo que Él dice en su palabra. Si vos sos fuerte, si vos sos valiente, si vos sos obediente, vas a poder entrar, ¿sí? Aquella bendición que estás esperando. Vas a comenzar a entrar en esa plenitud, en ese gozo, aún en medio de la prueba y de las dificultades. Todo premio, toda batalla trae su botín, pero hay que pelear, hay que guerrear, hay que fortalecerse, hay que creerle al Señor y hay que estar
prendidos de su mano, porque es Él que te lleva a elevarte encima de toda dificultad y es Él el que pelea por tu vida. Por eso quiero comentarte también un poco de la vida de Gedeón, ¿no? Decíamos que teníamos que salir de Egipto, renunciar a Egipto, todo aquello que representaba el sistema de este mundo, si queremos vivir una vida plena, una vida de libertad, una vida de promesas cumplidas de parte de Dios y que el llamado de Dios se cumpla en nuestra vida. Quizás vos decís, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito en mi vida? Primer propósito, si estás vivo es porque Dios te conoce, porque tu nombre Él lo conoce y tiene algo, un plan. Así como con Moisés, Dios lo llamó para ser de bendición al pueblo de Israel, hay un plan. Dios te llamó para ser de bendición para alguien, pero tenés que renunciar a Egipto. Y mirá lo que pasa con Gedeón. Quiero leerte Jueces 6, capítulo 6, versículo 11. Dice, y vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás. Y su hijo Gedeón, dice, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Entonces Gedeón le respondió, oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? ¿Fueron libres de Egipto? Ahora, el Señor nos ha abandonado, dice, y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libre a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y él le respondió, ¿cómo libraré a Israel? He aquí mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Medián como un solo hombre. Así como Dios llamó a Moisés, y lo guardó de todo peligro para que cumpla su propósito, Dios te está llamando a vos así también como Gedeón. Quizás vos te sentís no capacitado, como Gedeón. Dice que Gedeón, ¿cuál era la situación? Se estaba escondiendo del pueblo madianita. Los madianitas tenían siempre en derrota al pueblo de Israel, ¿sí? Siempre los vencían, los acorralaban, les sacaban todo lo que tenían y los perseguían. Vivía en derrota Israel por los madianitas. Y dice que Gedeón estaba escondido, con temor, guardando alimento, dice. Y en ese momento es cuando Dios se le aparece y le dice en el versículo 12, el Señor está contigo, guerrero valiente. Ahora, qué tremendo. Guerrero valiente estaba escondido, tenía temor, por eso se escondía, porque estaba escondiendo alimento. Pero Dios, cuando te llama, no te llama por cómo vos te ves, ni como dijeron los demás que vos sos cobarde, un tonto, un fracasado, quizás vos mismo. Cuando Dios se acerca a vos, ya te llama, ¿sabés para qué? Para borrar Egipto de tu vida, para borrar la esclavitud de tu vida, para quitar todo aquello que te hizo esclavo, que te trajo derrota. El pecado trae derrota. El pecado trae esclavitud. ¿Qué es el pecado? Aquello que te separa de Dios, aquello que no te deja acercarte a Dios, aquello que te hace mal, el odio, la venganza, el abuso, el abandono, aquello que hoy quizás te encontrás sumergido como en Egipto, esclavo. Pero Dios te llama como a Gedeón, con poca fuerza le dice. ¿Qué le dice Gedeón? Yo soy el menor de mi familia. ¿Sí? Yo no puedo, no tengo recursos, yo no soy esto, no soy lo otro, pone excusa. Pero acá hay algo clave, le dice, ¿no soy yo el que te envío?
ciertamente yo voy a estar contigo, le dice. Pero vemos que en esta historia Gedeón le hace un reclamo, ¿no? Vemos en el versículo 13 que le dice Gedeón al Señor: ¿por qué nos está pasando todo esto? Y yo te quiero introducir en la historia. ¿Por qué me está yendo mal a mí, a mi familia? Si mi papá de chico me leía la palabra, podés decir vos, quizás algo conocías de Dios, vos que me estás escuchando, quizás conocés la palabra. ¿Y por qué me está pasando todo esto? Gedeón también decía, porque la familia de Gedeón, su padre, conocía al Dios de Israel y conocía las historias que Dios había traído, ¿sí?, al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, haciéndolo libre de Egipto, abriendo el mar rojo, ¿sí?, tragándose los carros del faraón, trayendo libertad. Pero de repente acá Gedeón dice: yo no viví todo esto, ¿sí? Quizás vos te criaste en una familia cristiana, quizás algo conocés de Dios, pero estás diciendo: ¿dónde está Dios? Si mi familia es un desastre, si hoy estamos en pobreza como Gedeón, si hoy realmente nos está yendo mal, pero Dios se está acercando y te está diciendo: levántate con esta tu fuerza, porque yo te voy a hacer entender el por qué pasaste todo esto, el por qué pasaste esta circunstancia. Déjame decirte que Dios no tiene problema en darte explicaciones. Dios no tiene problema en ir a tu encuentro. Por eso dice que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Quizás vos todavía no te encontraste cara a cara con el Señor como Gedeón y tenés la experiencia, quizás mala, una experiencia fea acerca con Dios, ¿sí? O quizás en este tiempo sentiste que Dios te falló, estás viviendo un momento donde decís: ¿y Dios al fin y al cabo dónde estaba? Pero déjame decirte que la mayoría de las veces, no siempre, Dios le va a dar la respuesta. Dios te va a dar la respuesta, así como se la dio a Gedeón. ¿Y cuál es esa respuesta? Que la idolatría, los gigantes, aquellas cosas que están en nuestro corazón, que le quitaron el lugar a Dios, tienen que caer. Quizás en tu familia, donde te criaste, tenías forma religiosa, pero no conocían al Señor. No habían tenido un encuentro realmente con Él, con ese amor, con esa cruz. Y mirá que es fundamental. Lo primero que Dios le dice a Gedeón que tiene que hacer. Lo leemos, dice en el versículo 6 de Jueces, versículo 25. Le dice: sucedió que en aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: toma un novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la cera que está junto a él. ¡Ja! El Baal que pertenece a tu padre. Quiero contarte que era Baal. Baal era un dios que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, levantó. En este caso lo levantó el padre de Gedeón, el cual él le reclama a Dios y le dice: ¿por qué nos está pasando todo esto si mi padre me contó? ¿Sí? Me contó en forma teórica quizás las maravillas que había hecho Dios. Claro, el padre le contó las cosas que había hecho Dios a través de la vida de Abraham, de Moisés, pero de repente, cuando él tenía que seguir y obedecer al Señor, el papá de Gedeón dice que en vez de levantar el nombre de Dios en su hogar, en su nación, levantó un Baal. ¿Qué es un Baal? Era un dios donde se le rendía culto, donde incluso este Dios, ¿no? Ellos creían que los protegía el Dios del sol para que traiga prosperidad sobre la cosecha, ¿sí?, y los guarde de la sequía. Y este Dios les pedía incluso el sacrificio de niños vivos, ¿no? El Dios de este mundo en este tiempo también está pidiendo, ¿no?, el sacrificio de muchas voces inocentes, ¿no?, por ignorancia, ¿no? Niños que quieren hoy no ser abortados, ni siquiera por causa de un abuso ni nada, simplemente por el simple hecho de no desearlos. Me hace acordar a esta historia, ese Dios que pide ese sacrificio, ¿no? ¿Para qué?
para traer libertad. ¿Qué libertad? Si era un Dios que pedía muerte, que no pedía vida, era un Dios que no tenía poder, donde ve de Israel ser bendecido, ¿qué pasaba? ¿Este Dios los protegía? No, la miseria cada vez era más grande. Los madianitas, el pueblo enemigo de Israel, los vencía batalla tras batalla. Entonces dice que Dios le dice a Gedeón, yo quiero cortar esta maldición a través de tu vida y restaurar en vos y en tu familia lo que yo tengo para tu vida. Amigo, déjame decirte que quizás vos conocés una religión, pero no conociste el amor de Dios que trae verdaderamente libertad, que trae eternidad, que trae victoria. Por eso, ¿cuál es la clave? Dios te llama a vos. No abandones tu familia, no abandones a tus hijos, no abandones tu matrimonio, no retrocedas en tu fe, porque Dios te escoge con esta tu fuerza, así con esta posibilidad que hoy tenés para traer libertad y que derribes la idolatría y esos falsos dioses que se levantan muchas veces en nuestra familia. Por eso le dice Dios, mirá lo que significa Gedeón, mirá lo que significa el nombre Gedeón. Nombre derivado de una raíz hebrea que significa derribar hachazos. ¿Sabés para qué te llamó Dios en este tiempo? Para que derribes hachazos el pecado que está destruyendo tu matrimonio, que está destruyendo tu economía, que está destruyendo tu vida, que saques de tu corazón toda idolatría que le saque el primer lugar a Dios. Dios te llama a que vivas una vida íntegra, santa, apartado de Egipto, apartado de este sistema donde Dios te dice, yo tengo lo mejor para tu vida. Pero ¿sabés por qué hay veces estás pasando esta opresión? Dice que cuando Israel se olvidaba de Dios, venían los enemigos y los vencían. Pero siempre Dios llama a alguien para traer restauración, para dar una nueva oportunidad. Y Dios te está llamando a vos. Dios te está llamando a vos para que cortes de tus generaciones toda maldición, para que cortes de tu generación el abuso, el rechazo, la agresión, la violencia, la depresión, para que saques la pornografía, para que saques el adulterio, el engaño, para que te levantes con la naturaleza que Dios te pensó desde antes de la fundación de este mundo. La palabra de Dios dice, ser santos porque yo soy santo. Ese es el corazón que empieza a latir, que empieza a vibrar, cuando empieza a respirar ese aire, esa naturaleza de Dios de santidad, esa naturaleza que Dios sí te puede dar porque no vences con tu fuerza. Jesús venció al pecado en nuestra naturaleza, que nos quiere llevar a la destrucción, a Egipto, a separarnos de Dios. Pero si vos lo deseás, si vos renunciás, ya no es como alguien que no tiene a Jesús en su corazón. Si vos recibiste a Jesús en tu corazón, el poder del Espíritu Santo, ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en vos y todo lo podés en Cristo que te fortalece. Por eso no podés excusarte, decir yo no puedo cambiar. Yo no puedo dejar de esto porque esto me vence. Eso es mentira. Eso te está engañando. Vos podés en el nombre de Jesús echarlo fuera de tu vida. Claro, no estoy diciendo que quizás va a suceder de una vez. Quizás te va a llevar tiempo. Pero como dice la palabra, si vos permanecés y la palabra de Dios permanece en vos, Dios te va a limpiar para que lleves más fruto. Por eso, así como Gedeón, hoy Dios te llama para que saques estos Baales, estos dioses falsos, esto que representa, este Baal representa aquellas cosas que tienen, esos ídolos que le sacan el primer lugar a Dios. Y la pregunta es, ¿qué puso a Dios en primer lugar en tu vida? En tu matrimonio, con tus hijos, con tu santidad, con tu economía. ¿Qué es lo que ocupó el primer lugar? Quizás empezó a ocupar el primer lugar en tu vida la pornografía, el odio, el enojo, el mal humor, el desánimo que venimos hablando que hay que desechar y levantarse en fe creyéndole a Dios para llegar hasta el final. ¿Qué es esa idolatría que hoy Dios quiere romper de tu vida? Hoy Dios te llama como Gedeón y como a Moisés. Ya está asegurado tu futuro para bien.
pero vos tenés que renunciar. Y como Gedeón significa ese nombre, derribar hachazos, eso que el diablo quiere llevarte, que quiere someterte. Hachazos significa que a través de la palabra de Dios tiene poder, dice que es como espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, separando las coyunturas. La palabra de Dios, cuando vos la lees, cuando vos la declarás, como le dijo Josué, sé valiente, medita en esa palabra de noche y de día, dice que la palabra tiene tanto poder que separa esa parte humana que vos no podés lograr, para que venga el Espíritu Santo y venza por vos. Pero tenés que decidir derribar en esta noche, en esta tarde, los Baales. Y quiero terminar con esto, ¿no? Como te dije, podemos comenzar bien y terminar mal. Y dijimos que en Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Y todas estas personas cometieron errores, pero dice que caminaron, ¿sí?, mirando al invisible, mirando la recompensa. En el Antiguo Testamento ni a Gedeón, ni a Moisés, ni a Josué, ninguno se les había presentado Jesús, ni había venido el Espíritu Santo sobre toda la gente, como vos y yo. Sí, el Espíritu Santo vino a derramarse sobre todo corazón, sobre toda persona que lo confiese a Jesús como Señor, como Salvador. Pero antes no, el Espíritu Santo ungía a aquella persona que elegía para ser el representante delante del pueblo y traer la guía a través de su vida. Pero estas personas, a medida que caminaban, incluso obedeciendo a Dios por fe, se les iba revelando que el Mesías iba a venir. Daniel no lo vio al Mesías, pero se le fue revelado que el Mesías vendría. Y ninguno de ellos lo vieron, pero caminaron en fe. Hoy tampoco vemos a Jesús en carne y hueso como lo vieron los discípulos, pero nosotros sabemos que Jesús es más real que el aire que respiramos, que no vemos pero lo sentimos, porque no es por vista, es por fe. Y cuando vos crees y estás dispuesto a darle el corazón al Señor, el Espíritu Santo viene y te trae esa revelación que nadie te la puede quitar y que es más real, como te dije, que este aire que estamos respirando. Y quiero terminar de decirte con esto, no podemos comenzar bien y terminar mal. Mirá los últimos años de Gedeón. Dice que los hijos de Israel, te resumo la historia, vos lo puedes leer en Jueces, dice que al fin y al cabo Gedeón, Dios usa la vida de Gedeón y derrota a los madianitas, a este pueblo que los oprimía. Pero claro, Gedeón, ¿qué hizo? Primero limpió la casa, quitó y derribó todo lo que no le agradaba a Dios, y ahí Dios se levantó y empezó a pelear por él, y trajo conquista al pueblo de Israel, y trajo restauración, y recuperaron todo, y vencieron a estos enemigos, y comenzaron a vivir en plenitud. Pero claro, muchas veces nos parecemos al pueblo de Israel. Mirá lo que pasa. Dice, los hombres de Israel dijeron a Gedeón, reina sobre nosotros tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Medián, ¿no? Los medianitas. Pero Gedeón dijo, no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinaré sobre vosotros reinarán mis hijos, el Señor reinará sobre vosotros. Hasta acá pareciera que Gedeón, después que ganó, después que venció, seguía alineado en su corazón con Dios y decía, no, la gloria es para Dios. Pero lo decía, mirá, algo estaba pasando de la boca para afuera. Le dijo también Gedeón, ¿no? Le dice al pueblo, cada uno de vosotros deme anillos de oro, ¿no? Te lo resumo. En el versículo 24 de Jueces 6, dice, denme anillos de oro, ¿no? Y de cierto, dice el versículo 25, se los dieron y también le dieron manto y cada uno de ellos echó allí anillos de su botín. El peso de todo esto que dice el versículo 26, que juntó Gedeón en oro, ¿sí? Fue de 1600 ciclos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes, los vestidos de púrpura que le llevaron los reyes de Medián, sin contar los collares de los camellos que colgaban collares también de oro. ¿Qué hizo acá Gedeón? Les pidió, ¿no?, oro. ¿Para qué? Supuestamente para dar gloria a Dios. ¿De qué manera? Dice el versículo 27. Y Gedeón hizo un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad,
con el cual todo Israel se prostituyó allí. Y esto vino a ser de ruina para Gedeón y su casa. Así fue el subyugo de Medián delante de los hijos de Israel. Y ya no volvieron a levantar la cabeza, y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Entonces dice, Gedeón fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 60 hijos, que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. Las concubinas que tenía en Siquén también les dio un hijo, el cual le puso Abimelech, que significa mi padre es rey. Y murió Gedeón, hijo de Joás, aún en edad avanzada, y fue sepultado en el sepulcro de su padre en Ofra. Y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales, volvieron a levantar ese mismo Dios, e hicieron, de Baal de nuevo su Dios. Y los hijos de Israel se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de la mano de todos los enemigos. Dice, tampoco mostraron bondad en la casa de Gedeón, conforme a todo el bien que les había hecho Israel. ¿Qué te estoy diciendo con todo esto? Que hay veces comenzamos mal, comenzamos bien y terminamos mal. ¿Por qué? Acá vemos que Dios derrama sobre Gedeón esa misión y ese poder, ¿no? Y lo elige para traer libertad sobre el pueblo de los madianitas. Los vence, Gedeón derriba a los Baales, lleva al pueblo de Israel a estar en victoria, lleva a cumplir la misión que Dios le dio. Y vemos que eso Dios le agradó. Escúchame bien. Vemos que eso Dios le agradó. Figura en Hebreos 11 como los héroes de la fe. Y por la fe conquistó lo que Dios le mandó a hacer, y Dios estuvo con él, como lo prometió. ¿Sí o no? Vemos que trató con esta gente de Madián y la venció. Pero yo quiero que profundicemos para terminar en esto. Vos podés terminar bien, pero con tu corazón quizás no del todo bien. Quizás vos no te estás dando cuenta, pero estás arruinando tu casa y tus generaciones, descuidando la presencia de Dios en tu hogar. ¿Qué te quiero decir con esto? Quizás vos estás sirviendo al Señor, ¿no? Y otros están recibiendo la bendición de tu pelea, de tu batalla. ¿Qué quiero decir? Quizás tu servicio para Dios, están siendo bendecidos, estás, no sé, dándole de comer a la gente que no tiene, estás yendo a un hospital, estás haciendo una obra de bien, y la gente dice, tremendo, qué bueno, qué hermoso lo que Dios hace, y Dios te dice, qué bárbaro, porque estás haciendo lo que yo te mandé a hacer. Pero en la historia, acá entre líneas, nos dice un gran mensaje. Guarda, no descuides tu corazón en este proceso. ¿Por qué? Porque vemos que, quiero que lo leas después en tu casa, o lo leas ahí si tenés tu Biblia, en el versículo 22, cuando el pueblo le dice, queremos que seas rey sobre Israel, él dice, no, ni yo ni mis hijos, ni yo ni mis hijos. Pero después, ¿qué hace él? Dice que él manda a pedir oro, ¿no? En el versículo 27, y dice que hizo un efod. ¿Qué es un efod? Era una vestidura real que Dios había mandado hacer realmente, había ordenado para que tengan los sacerdotes, ¿no? Los que representaban, ¿sí?, a Dios en ese momento y intercedían por el pueblo. Pero dice que Gedeón mandó a hacerlo, esa vestidura, y la puso, en el versículo 27, ese efod, ¿sí?, en la ciudad. Y Gedeón hizo de todo ese oro un efod y lo colocó en Ofra, en su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí, y vino a ser una ruina para Gedeón y su casa. ¿Qué quiere decir esto? No era lo que Dios le había mandado a hacer. Dios no le había mandado a hacer, ¿sí?, esa vestidura y ponerla, ¿sí?, ahí en un lugar alto, donde se viera la victoria, donde se viera, ¿no?, esa conquista. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a levantar en alto tu ego, la conquista, todo lo que vos hacés, corres el riesgo, con una mala motivación, que alguien empiece a idolatrar esa obra, que alguien ve de ver tu corazón, ve de ver las cosas buenas que vos estás haciendo,
por las obras, comiences a exteriorizarlas demasiado, dando alarde de tus conquistas. Y dice que eso trae idolatría para aquellos que te ven. Empiezan a ver qué grande, qué tremendo, ¿sí? Comienza a subirse tu estima falsa, tu ego, tu orgullo. Y dice que eso, ¿no? Hacer algo desobediente a lo que Dios le había mandado hacer, porque Dios no le dijo que haga eso, trajo, dice, ruina, ¿sí? Ruina a todo Israel y a su casa, la casa de Gedeón. Yo quiero decirte esto de parte de Dios, y me lo digo para mí mismo, que en este proceso y en esta carrera de fe podamos terminarla bien, que nuestra visión esté puesta en el Señor y cuánto lo amamos y en su santidad, no en las conquistas y en las grandes cosas que podemos hacer. Porque muchas veces, o aunque parecemos humildes, porque ¿qué dijo Gedeón? No, a mí no quiero que sea rey sobre ustedes, que sea el Señor. Parecía, ¿no?, como que era algo realmente como humilde, pero sin embargo fue mostrando, ¿no?, esas grandes conquistas y ese gran poder, haciendo algo que no debía hacer, ¿sí? Y le ganó, ¿no?, ese orgullo, esa soberbia que a veces está escondida en nosotros, y levanta, ¿no?, este efod, esta vestidura, y dice que Israel empieza, cuando él muere, a adorar, ¿no? ¿Por qué? Porque él les enseñó, ve de amar a Dios, ve de amar, ¿sí?, el corazón, ve de obedecer la palabra sin darse cuenta. En los últimos días de su vida, él vuelve a levantar cosas superficial, ¿sí?, donde pone en primer lugar las conquistas, el servicio, lo que podemos hacer, en vez de amar a Dios por quién es Él. Por eso yo quiero decirte en este tiempo, antes de terminar, que vos puedas reflexionar, y yo que estuve reflexionando, y mi familia, en esta palabra, qué es lo que vos le querés dejar a tus hijos y a tu generación. Vos quizás estás empezando bien, pero tenés que asegurarte de terminar bien, porque quizás vos terminás la obra que Dios te pidió, pero entre comillas, en tu corazón, ¿sí?, en tu casa, donde nadie aparentemente ve, estás dejando lastres de orgullo, de soberbia, de enojo, de impaciencia, de agresividad. Y cuando vos no estés, tus hijos y tu familia, ¿sí?, no van a decir, wow, qué tremenda la obra que Dios hizo. La gente te va a recordar por cuánto amabas a Dios y por qué fruto tenías en tu corazón, en santidad, en carácter, realmente amando a Dios por quién es Dios y no por lo que podés hacer. Por eso yo te animo en esta noche que puedas fijarte bien, yo y vos, qué estamos impartiendo en nuestras generaciones. ¿Qué estamos impartiendo en nuestro hogar? Quizás no tenés hijos, pero tenés familia que te ven. Por eso, no creemos cosas externas. Dejemos que el Espíritu Santo traiga fruto en nuestra vida de santidad, de amor, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre, porque es lo que la gente al fin y al cabo le queda. Y toda obra y toda tarea, ¿sí?, la disfrutan los demás, pero con el tiempo, si no hay un corazón correcto, esa obra se desmorona. ¿Qué pasó? Dice que el hijo, ¿sí?, de Gedeón se olvidó, y todo el pueblo de Israel, de todas las conquistas, y empezaron detrás de ir de otros dioses. ¿Por qué? Porque la gente lo que necesita realmente no son solamente obras, sino son referentes en los hogares, padres, pastores, que sean íntegros, tanto afuera como adentro, en su corazón. Y ahí la conquista del Señor va a ser grande por generaciones. Por eso, para terminar, yo te animo a que podamos orar y puedas decirle, Señor, yo te pido que como empecé bien, yo quiero terminar bien, con el corazón correcto, rompiendo los altares, cortando la cabeza de aquellas cosas que me separan de vos,
y poder permanecer hasta el final en fe, trayendo bendición por el fruto de mi corazón y no por las cosas exteriores que puedo lograr. Señor, vamos a orar. Yo bendigo a mis hermanos. Señor, ahí del otro lado, yo declaro que esta palabra trae libertad, trae sanidad, trae liberación. Padre, yo declaro y me pongo de acuerdo con ellos para que todo lo que se ha levantado en los corazones hoy es arrancado. Se va la pornografía, se va el odio, se va el enojo, se va la venganza, se va todo sentimiento de abandono, se va toda cuestión que nos identifica con el mundo y nos separa de Dios, Señor, y así como Moisés renunciamos y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros te ponemos en primer lugar, en nuestra casa, en nuestra familia, y que vos vas a pelear con nosotros como peleaste por Gedeón. Pero, Señor, te pedimos terminar esta carrera de fe con fruto en nuestro corazón. Señor, no con conquistas externas que otros puedan disfrutar solamente, sino que mis generaciones y donde yo esté vean el fruto de tu espíritu, tu amor, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la santidad, la fe, Señor, que al fin y al cabo es el deseo, Señor, y el gozo que en tu corazón está de ver esos frutos en nuestra vida. Dios te bendiga, te bendigo, declaro una semana de bendición y declaro que los Baales, las cosas que te traen de tu vida, esta semana caen si vos lo decidís en el nombre de Jesús. Buena semana, Dios te bendiga.